ni filosóficamente ni técnicamente, entonces el daño al proyecto de vida merece ser resarcido. Pero la ponencia, para culminarla, ofreció tratar también el tema de la constitucionalidad y el tema de la moralidad. ¿Por qué? Porque estos son argumentos que han aparecido recientemente. En una época muy cercana se ha sostenido que el bien jurídico tutelado en los daños al proyecto de vida es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. El derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Hay muchas formas de desvirtuar esta audaz proposición. El primero es histórico. El libre desenvolvimiento de la personalidad es una libertad, es un derecho, si quiere calificársele así, del que se habla desde comienzos del siglo XIX. No es un derecho que tenga que ver, ni ha tenido que ver jamás con la elaboración de proyectos de vida. El libre desenvolvimiento de la personalidad históricamente ha estado vinculado con la libertad de opinión, principalmente. Desenvolver libremente mi personalidad es, por ejemplo, estar ante este auditorio expresando lo que yo pienso. Y para los organizadores, haber tenido la posibilidad de hacernos un espacio para hablar de estas cosas y que no nos hayamos enfrentado contra un cierre en el que se nos señale que no podemos hablar de esta institución en el sentido crítico que hemos planteado. Eso es libre desenvolvimiento de la personalidad. Opinar, expresar lo que pensamos, vestirnos como querramos. Hay una sentencia en Italia en la que el bien jurídico tutelado es el libre desenvolvimiento de la personalidad. ¿En qué consistió ese caso? Fue el caso de una jovencita que fue despedida de su centro de trabajo por usar minifalda. El empleador consideró que el uso de la minifalda era impropio para el centro de labores. Y la justicia italiana señala que se le debe abonar una suma, no exagerada, pero sí una suma, o sea, está reconociendo como bien jurídico tutelado el libre desenvolvimiento de la personalidad de la señorita, en el sentido de que el empleador no es nadie para decirle cómo debe vestirse. El empleador puede dar indicaciones sobre cómo trabajar, sobre el horario de trabajo, sobre el horario del almuerzo, sobre la planificación de las vacaciones, sobre la profesionalidad en el ejercicio de las labores, pero el empleador no puede opinar sobre cómo debe vestirse su empleado, su trabajador. Eso es libre desenvolvimiento de la persona. ¿Y eso qué tiene que ver con el proyecto de vida? ¿Qué cosa tiene que ver cómo me visto o cómo pienso con el libre desenvolvimiento de la personalidad y con, esto que es la verdadera aplicación, la verdadera plasmación del libre desenvolvimiento de la personalidad, que es opinar, escribir lo que uno piensa, decir lo que uno piensa públicamente? ¿Qué cosa tiene que ver con el proyecto de vida? Esta posición sorprende, la verdad, porque en la búsqueda de lo irrazonable, como por lo menos esta posición reconoce que es necesario encontrar un bien jurídico tutelado, entonces parece ser que quienes han elaborado esta idea han tomado la Constitución y han dicho, tenemos que encontrar un derecho que sea protegido, ¿no? Algo tiene que... Porque ya no funciona el argumento antiguo, que era que el daño al proyecto de vida era tutelable porque la persona es el fin supremo de la sociedad. Entonces, como ya ese solo argumento no sirve, sino que hay que encontrar y decirle al juez cuál es el derecho lesionado, hay que buscar un bien jurídico tutelado. Entonces, reviso el elenco de los derechos de la Constitución y encuentro que existe libre desenvolvimiento de la personalidad y digo, ahí está, ese es el derecho que se lesiona cuando demando 1 millón de soles por daño al proyecto de vida. Por favor. Unas preguntas para los que crean en esa posición que yo no comparto y que rechazo terminantemente. Si de verdad el bien jurídico tutelado en los daños al proyecto de vida es el libre desenvolvimiento de la personalidad,
¿Cómo se aplica esa teoría en los casos donde los jueces peruanos han dado resarcimiento por daño al proyecto de vida familiar? ¿De qué manera una infidelidad altera el libre desenvolvimiento de la personalidad? ¿De qué manera una separación, un divorcio por causal, altera el libre desenvolvimiento de la personalidad? ¿No se protege allí la integridad psicofísica? Cuando digo que uno de los cónyuges no tolera la situación de infidelidad y ha somatizado la infidelidad y ha entrado en depresión, ha caído en depresión y por lo tanto tiene una lesión de su integridad psíquica, ¿eso es daño al proyecto de vida? ¿Eso es daño al libre desenvolvimiento de la personalidad? Una más, inapelable también, para que se termine este argumento. En los casos de los trabajadores despedidos o de los funcionarios públicos cesados que reciben 500.000 soles de resarcimiento, a diferencia, por supuesto, del trabajador obrero, que se cayó y quedó cuadripléjico, sentencia del año pasado, y la compensación es 600.000 soles, solamente 100.000 más que el juez cesado. Qué extraño, ¿no? O sea, ¿cómo es que el proyecto de vida del magistrado cuesta más que el proyecto de vida de alguien que sí vivió un truncamiento existencial? 600.000 contra 500.000 del juez que no tiene ningún truncamiento existencial, sino que sigue trabajando en el Poder Judicial. Casi la misma suma, 600 en el caso del accidentado, 500 en el caso del cesado, que vuelve al Poder Judicial además. No hay truncamiento. ¿Cómo se explica eso? ¿Dónde está, pregunta para quien defienda la idea de libre desenvolvimiento de la personalidad, el truncamiento existencial en el caso del despedido? ¿Dónde está, en el caso del despedido, la alteración del libre desenvolvimiento de la personalidad? Si lo que alega como argumento para sus demandas de responsabilidad civil el trabajador que es despedido es su derecho a mantenerse en el trabajo, a la dignidad del trabajador, a la realización personal en el centro de trabajo. Esos son los derechos conculcados cuando hay un despido que merece un resarcimiento, no el libre desenvolvimiento de la personalidad, en absoluto. Tampoco puede aceptarse que pase la evaluación de constitucionalidad el daño al proyecto de vida, porque el daño al proyecto de vida, en la aplicación que se hace de él en nuestras sentencias judiciales cotidianas, es una que diferencia a las personas, que altera el derecho a la igualdad ante la ley. Hay un caso también de un ex magistrado que demanda un resarcimiento por una lesión ocular, en el que la magistratura ha concedido un resarcimiento, incluido el daño proyecto de vida, por 700.000 soles. Si en nuestro país se han dado 700.000 soles por lesión ocular, 600.000 por cuadriplejía del obrero que se cae de una estructura y 800.000 el año pasado también en el caso de una gerente que se fractura la cadera en un accidente en su centro de labores, se puede concluir que para nuestra magistratura la visión del ex magistrado es más importante pecuniariamente que la integridad física casi total de un obrero, porque quedó cuadripléjico. Y la visión del ex magistrado es casi igual a la fractura de cadera de la gerente de una empresa. 700.000 contra 800.000 contra 600.000. ¿Y quién está en 600.000? El obrero que se cayó de la estructura. Y en los tres casos, proyecto de vida. Eso no pasa de ninguna manera el test de la igualdad ante la ley. El daño al proyecto de vida o conceder sumas resarcitorias a título de daño al proyecto de vida es inconstitucional.
Y finalmente, la cuestión de la moralidad a la cual ya me he referido. El Perú, y esto lo saben los estudiantes que conforman el taller León Barandiarán, que desde siempre han mostrado una muy destacada apertura a los estudios en perspectiva crítica, que no solamente es la perspectiva de cuestionar el ordenamiento. La perspectiva crítica responde al análisis crítico, que es una corriente importante de pensamiento en muchos planos, además del jurídico, ¿ya? Es la filosofía o la corriente de pensamiento que inspira, por ejemplo, el movimiento de Critical Legal Studies en Estados Unidos. Ese es el pensamiento crítico. Entonces, en un taller donde existe una apertura a esas visiones, perspectivas importantísimas para una realidad como la nuestra, para un país que por muchas razones no avanza, no encuentra un rumbo, desde siempre se podría decir, postular que existe daños por el proyecto de vida resarcibles es desconocer la desigualdad social y económica que constituye uno de los peores males de nuestra sociedad. Se ha dicho por parte de los sociólogos, por parte de los economistas críticos, lo ha señalado el premio Nobel Joseph Stiglitz, que el mayor de los males para los países no desarrollados como el Perú es el nivel de desigualdad. Vivir en un país donde existen personas que lo tienen todo y personas que no tienen absolutamente nada. Promover la existencia de categorías jurídicas que consolidan esa diferencia social y económica, porque eso es lo que hace el daño al proyecto de vida, es inmoral. Sostener que el proyecto de vida de un funcionario público es pecuniariamente más importante que el de un obrero es antiético. Es utilizar al derecho, utilizar las vestiduras jurídicas como recursos para darle todavía más sustento, disfrazar de legalidad la visión no igualitaria que algunos juzgadores tienen de los justiciables. No es posible predicar que exista el proyecto de vida del profesional y que éste sea más cuantioso que el proyecto de vida del operario. No es moral, no pasa el test de moralidad sostener que el proyecto de vida del citadino es más importante que el proyecto de vida de la persona que proviene de una comunidad campesina o de alguno de los rincones no explorados de nuestro país, que es inmenso y que, como es bien sabido, tiene como marca indeleble la de ser un país plural en lo cultural. Si se hace una evaluación de toda la historia del daño al proyecto de vida entre nosotros, creo que la conclusión a la que arribaremos, la única conclusión posible, atendiendo a las sumas que se han concedido históricamente, a los casos que se han resuelto más favorablemente para algunos que para otros, es que la justicia lo que ha hecho manipulando esta categoría es consagrar a nivel jurisprudencial las enormes diferencias sociales que existen entre nosotros. Utilizar la categoría del daño al proyecto de vida a lo mejor no ha sido esa, porque no se puede echar la culpa a nadie. A lo mejor no ha sido esa la intención de quienes han promovido la existencia de esta figura. Pero es imperdonable que esas mismas personas, esos mismos que defienden esta categoría, jamás se hayan interesado por la práctica. Jamás hayan alzado su voz para decir: miren lo que están resolviendo nuestros magistrados, miren lo que está diciendo la jurisprudencia,
Miren cómo es posible que el trabajador cuadripléjico sea resarcido con 600.000 soles, mientras ayer un magistrado que tenía, o un ex magistrado que tenía una lesión ocular ha recibido 100.000 soles más. Nunca, alguna vez, y nosotros somos personas que estamos acostumbradas a hacer una revisión de lo que se escribe siempre, a actualizarnos permanentemente, a conocer lo que decide la jurisprudencia, porque es algo que, lo decíamos ante el taller León Barandiarán hace poco en una ponencia también, una característica de los estudios de derecho de nuestra época es la cercanía inevitable que debe tener siempre el investigador con su derecho viviente, con lo que se resuelve en las aulas judiciales. Entonces, ¿por qué es que quienes preconizan o quienes postulan, insisten en que existe el daño al proyecto de vida, no se interesan por la marcha de la jurisprudencia? ¿Por qué es que no cuestionan y dicen, esta categoría debe tener alguna falla porque yo nunca esperé que se pagaran en el Perú enormes resarcimientos por los proyectos de vida, repito, de funcionarios o de empresarios, y tampoco por proyectos de vida de personas que no pertenecen a una élite, o de personas que no tienen proyectos, o de personas que ganan el mínimo, o que ganan menos del mínimo? En manos de una magistratura como la nuestra, que no tiene reglas para aplicar el proyecto de vida, porque como lo dice la Sala Superior en la sentencia que cité, no existe reglas específicas, no existe una norma específica. El daño al proyecto de vida constituye un arma, ¿no?, que, mal utilizada que fuere, hace que se reafirme entre nosotros ese mal que debe ser erradicado, que es la desigualdad económica y social. El daño al proyecto de vida es irresarcible, es inconstitucional y es inmoral.